Compartir una hora cada mañana contigo no es suficiente. Nutrirnos solo 60 minutos en el conocimiento de la vida de Jesús requiere de más. ¿De más? Sí, más tiempo. Más entrega. Más oración. Más fe. Más invitados. Y más testimonios. ¿Cómo así? Una hora con Jesús se enrumba a una nueva etapa. ¿De verdad? Una hora con Jesús y más. Tu programa de todas las mañanas se multiplica por 2. 2 horas de programa, 2 moderadores, es decir, te regalamos más. Ahora con un nuevo horario de lunes a miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Andreina Muñoz y Ronnie Paraco. Por Vida 104.1 FM. Una hora con Jesús y más. Muy buenos días tengan cada uno de nuestros oyentes. Yo estoy completamente seguro que allí donde están, ustedes están agradeciéndole a este Dios divino por el día que nos brinda para caminar con Él. Ustedes están allí también pendientes de la programación que esta emisora trata para que ustedes en todo lo que puedan hacer, lo hagan para honra y gloria de nuestro Dios. Nos alegra, apreciados amigos y hermanos, estar con ustedes. Nos alegra grandemente de que ustedes estén sintonizando Vida 104.m. Eso nos ayuda a entender y comprender que ustedes quieren escuchar la voz de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos ayuda a poder salir al aire y transmitir esta esperanza divina que solamente nos mueve por la fe. Gracias a Él. Gracias también a aquellas personas que sin escatimar ningún esfuerzo dan sus ofrendas para que nosotros podamos seguir adelante. Muchísimas gracias por ese empeño. Gracias también a nuestra hermana Andreina Muñoz y a Ronnie Paraco, que son encargados de que esta emisora esté aquí transmitiendo este programa. Pero eso tampoco podría hacerse sin la ayuda tan especial de nuestro hermano Alan Tovar. Allí está al frente de los teclados del sistema para que nosotros podamos ser escuchados, y no solamente escuchados, sino vistos a través de el canal de YouTube. Por eso, qué bueno saber que contamos con un equipo que quiere alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, nuestro Salvador, junto con la ayuda especial del Espíritu Santo. Para que esto sea formal, entonces necesitamos ponernos en contacto con nuestro Dios y vamos a orar. Y después de la oración, nos quedaremos escuchando una música que Alan va a colocar para que usted se relaje, busque su Biblia y podamos estudiarla un poco para honra y gloria de su nombre. Oremos. Señor, nos colocamos en tus manos para poder hacer tu voluntad, para que este programa pueda llegar a los oídos de aquellos que están deseosos de que tu palabra sea expuesta para salvación y ellos acepten un mensaje que se les brinda con mucho cariño y puedan entender que tú les amas verdaderamente. Bendice a tus hijos en la redondez de la tierra. Bendice a tus hijos que están pendientes de todo esto. Y bendice, Padre, a tu pueblo para que de una vez por todas tu pueblo se pueda encontrar contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Muchísimas gracias. Queremos que perdone nuestros pecados. Queremos que tú nos ayudes a seguir adelante cada día. Y queremos que tú seas el centro
de nosotros, para que la gente que nos mire, nos contemple, no nos mire a nosotros como seres caídos y pecadores, sino como seres que transforman la vida de aquellas personas que nos pueden contemplar, porque es Jesucristo quien vive en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos de regreso y es el momento para poder recordarle que usted necesita tener allí una hojita. Usted necesita tener allí su Biblia, si la tiene, un Nuevo Testamento, o si tiene allí la Biblia completa. ¿Por qué? Porque de ella queremos hablar. Pero no solamente eso, sino que quiero que después de usted haber escuchado lo que yo les dije, esa música tan especial que prepara nuestro ánimo para poder hacer las cosas de Dios, esas cosas las vamos a hacer en este momento. Pero queremos saludar. Vamos a saludar a un grupo de personas que siempre están pendientes de esta emisora. Allí en San Rafael está la hermana Encarnación, está el hermano Benjamín y su esposa María. Seguro que están escuchando este saludo y me alegro transmitirle el saludo especial. Un abrazo para ustedes. Allí en Samán de Güere está nuestra hermana Elvia Martínez. Hermana Elvia, qué bueno poder saludarla por medio de esta emisora. Y si nos trasladamos allá a Limón, ahí está nuestra hermana Ninfa Viloria, al pie de esa radio que dice que a veces se la quitan, se la mueven y entonces no puede conseguirla ella porque tiene problemas, y entonces cuando la consigue ahí la deja, y qué bueno, porque comienza a escuchar esto que le estamos transmitiendo. Saludos, Ninfa, un abrazo. Bueno, ya que hemos saludado a este grupo de personas, hay otras personas que, si ustedes se comunican con nosotros, también les daremos los saludos desde este lugar. ¿Saben algo que queremos estudiar en esta mañana? Ese algo es muy, pero muy especial. Tiene que ver con lo que es la fe en la palabra de Dios. ¿Sabe usted qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es esa Santa Biblia. Para mí, tiene 66 libros. Hay una más extensa, porque tiene unos libros apócrifos. Pero la común tiene 66 libros. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra que a ti te ayuda a comprender y a entender que en ella hay vida eterna. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo consiguiente, si hay allí vida eterna, entonces es de mucha importancia que tú la leas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener Biblia en nuestras casas, ¿sí? A tener allí la palabra de Dios. Pero la tenemos como si fuera un amuleto, como si fuera algo allí que está como para bendecirnos en un sitio, en una esquina. Y no es eso lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra. El Señor quiere mantener una relación contigo y conmigo, y solamente puede hacerlo si tú escudriñas la palabra. ¿Por qué? Porque tú abrir la Biblia y en ella encontrar un texto que tú estás allí leyendo, es como si el Señor se inclinara a ti, a tu oído, y te transmitiera ese mensaje. Es como si estuvieses escuchando directamente la voz de Dios que te habla. ¿Me está entendiendo esto? Es el mismo Dios, por medio de su palabra, que te transmite un
un mensaje. Pero ¿cómo te lo transmite? Por medio de buscar tú en esa palabra. O sea, tú buscas y escuchas la voz de Dios. Hay algo interesante, pero muy interesante. Y es que es probable que tú en este momento estés pensando que ¿por qué estás aquí en este mundo? O sea, ¿qué propósito tengo yo de estar en este lugar? ¿Estoy aquí para morir? ¿Estoy aquí para vivir? ¿Estoy aquí para ser feliz? ¿Estoy aquí para sufrir? ¿Qué propósito tienes tú en la vida? Si buscas la palabra de Dios, te vas a encontrar de que tienes un propósito divino. El Señor te ha creado para que tú, por medio de esa creación que Él hizo en ti, transmitas vida, pero vida en abundancia. Transmita paz, pero paz que solamente Cristo te puede dar. Ese es un propósito. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a través de la historia, en la Edad Media, la Biblia era un objeto oculto. Lamentablemente, el papado había agarrado la Biblia y la había conservado exclusivamente para ello. Y la había conservado en el idioma que ellos transmitían la misa, en latín. Pero estudiamos la semana pasada que Wycliffe, este reformador inglés, hizo algo que nadie se había atrevido a hacer, y fue traducir esa Biblia en latín a el idioma inglés. Fue algo, como le digo, con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo a mano, transliterar ese idioma y ponerlo a su lengua materna. ¿Qué hacía? Poco a poco lo fue haciendo. Esto trajo como consecuencia que no le gustara al papado lo que estaba haciendo Wycliffe, pero él siguió con su empeño, y su empeño tuvo una cosa súper, pero súper potente. ¿Por qué? Porque al hacer esa traducción, que fueron, como muy poquitos, la gente se entusiasmó y quiso tener parte de esa Biblia, o quiso tener toda la Biblia, y se reunían por familia y pedían por familia una traducción de la Biblia en su propio idioma, y la tenían. Otros no tenían esa cantidad de dinero para comprarla, y le decían que por favor le anotaran un pedacito nada más de la Biblia, un poquito, y ellos se ponían contentos con ese pedacito que leían. Mire, era un fervor tan grande que tenían esta gente de poder tener la Biblia en sus manos y leerla, o porción de la Biblia en sus manos y leerla. ¿Saben qué? Wycliffe no pudo, el imperio papal romano, acabar con su vida. El Señor lo mandó al descanso con una enfermedad, y allí listo, murió. Fue enterrado, y pasaron como 60, un poco más de 60 años. El papa que estaba en ese momento mandó a sacar los huesos de Wycliffe, a sacarlo de allí para quemarlo. Los quemaron y entonces lo tiró al río. Pensando que de esta forma todo el mundo se iba a olvidar de lo que
Wycliffe había hecho. Y saben, esto fue un propósito divino. ¿Por qué? Porque todo el río llevó sus cenizas, la llevó a otro río y a otro y a otro, y por fin llegó al mar. Esto nos muestra de que la palabra de Wycliffe, lo que él había hecho, ahora iba a llenar el mundo entero. Y bueno, es interesante porque nosotros podemos estudiar aquí en la palabra de Dios que nuevamente se levanta un hombre para seguir, y fueron años, bastantes años después que se levantó Tyndale. Este Tyndale, también inglés, no se conformó con lo que había hecho su amigo, compañero de la antigüedad, porque había mucho tiempo, pero él seguía esos principios de esa reforma y quería entonces hacer algo. Y como había muchos errores en esa traducción, él corrigió todo eso y mire, la cosa fue muy buena porque la Biblia que hizo Tyndale fue una traducción que está aquí. Usted la puede tener, la versión James King, o sea, de Jacobo. Esa traducción es muy, pero muy buena, muy, pero muy buena. Y eso lo pudo hacer este señor. ¿Qué movía esta gente a que esto se hiciera? El estudio de la palabra de Dios. Habían hecho contacto contra todo pronóstico de que ellos podían transmitir la palabra a todo el mundo. La palabra de Dios que había estado escondida. Cristo viene otra vez. ¿Crees que esto sea una realidad? Yo sí lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque tengo un propósito. Y mi propósito es ser mejor hijo de Dios. No sé si tú tengas un propósito en tu vida y quieras graduarte, quieras tener un esposo o una esposa, quieras hacer algo que tú te has propuesto hacer. Pero como yo le estaba diciendo ahora antes de retirarnos a la música, a veces paso por el terminal, a veces paso por el centro, a veces paso por algún lugar y me consigo con alguna persona que tiene en sus manos la Biblia. Tiene en sus manos la Biblia y la veo que está leyendo la palabra de Dios. No importa que haya bulla, esto, lo otro, pero veo a esa persona devorando, comiéndose esa palabra divina. Y la admiro. Y dentro de mí comienzo a decir, ojalá pudiésemos todos tener la palabra de Dios y hacer como está haciendo esta señora o este señor o aquel joven en aquel lugar. Porque sí, de esa forma es que nosotros podemos tener propósito divino. Y el propósito divino es que nosotros aprendamos más de su palabra, aprendamos mejor de tener una relación con Él y solamente se puede tener estudiando su palabra. Ahora, yo quisiera que ustedes entendieran esto porque aquí tengo unos textos que quiero que ustedes anoten y mediten. En el Salmo 119, encontramos el versículo 103, o sea, la parte, el 103 dice: cuán dulces son a mí
paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Lo anotaron? Anótenlo. Salmo 119, 103. ¿Qué era para David la palabra de Dios? Algo tan agradable, algo tan dulce. Y eso se convirtió, apreciados amigos y hermanos que están escuchando, en un canto de sentido, de objetivo, de llevar la palabra bendita y divina a la gente que no sabía nada de ella. Y esos fueron estos reformadores. Ellos quisieron hacer eso. Ahora, no solamente vamos a leer este versículo, vamos a leer otro más que para mí es súper interesante. El 104 dice, como complemento: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. Pero también podemos leer el 147 y dice: me anticipo al alba, clamo y espero en tu palabra. ¿Qué decía el salmista? Me anticipo a tu palabra. O sea, no hay nada que yo pueda hacer primero sino tener tu palabra presente en mi vida. Y cuando esto se hace, apreciados amigos y hermanos, no pierdan la oportunidad de tener en sus manos la palabra bendita y devórenla. Cómanla. Sí, porque de esta forma ustedes serán alimentados de la palabra bendita. 162, y miren cómo nos los dice: me regocijo en tu promesa como el que haya mucho despojo. Es que en la palabra de Dios existen muchas promesas, y si yo quiero decirle una, se las digo. La promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo de venir nuevamente a la tierra a buscar a sus hijos. Esa es una promesa latente. Una promesa que tú tienes que tener presente. Jesucristo vendrá nuevamente. Esa es una promesa. Pero ¿dónde conseguimos promesas benditas y divinas? En la palabra de Dios. No. Usted puede buscar el diario de hoy, cualquier periódico, y léalo. Sí, va a leer un montón de cosas que sucedieron, que pasaron, que esto y que van a pasar. O puede ir a cualquier librería y buscarse un libro de ciencia, de ficción, una novela, cualquier otra cosa. Sí, la leen. Pero le va a quedar esa enseñanza superficial. Ahora, agarre la Biblia, agarre la palabra de Dios y se va a dar cuenta que cuando la lea, hay algo en su interior que comienza a moverse, y es que necesita comer más de ella, y es que quiere hacer más con ella, y es que no se puede quedar callado con lo que usted está leyendo, porque usted está leyendo palabra divina, y al leer palabra divina debe transmitir palabra divina, y eso es lo que hicieron estos reformadores. No podían descansar hasta que esa palabra que ellos estaban entendiendo fueran también entendidas por aquellas personas. Y me alegro bastante, mucho, sí, me alegro, porque encontraron personas que anhelaban escuchar esa palabra
bendita y divina. Anhelaban escuchar esa palabra que solamente venía de allí, que había sido ocultada de ellos y ahora era como una luz que alumbraba su sendero. Y así lo dice la palabra bendita, es una lámpara que alumbra nuestro camino, nuestro sendero. Eso es la palabra de Dios. ¿Necesitas luz? Busca la Biblia. Necesitas caminar seguro con tus pasos, con un propósito firme, entonces busca la palabra bendita, bendita de Dios. Cuando los reformadores hicieron todo esto, el mundo comenzó a cambiar. Y la gente comenzó a entender que en la palabra de Dios había un mensaje claro para ellos. Y no era algo que estaba oculto o que querían solamente que se enseñaran lo que los prelados en aquel entonces estaban enseñando. No, había abundancia de comida en la palabra de Dios y ellos se estaban saciando ahora con eso, porque después que se creó la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia, esto se puso un poco más fácil poder obtenerla. Usted ahora consigue una Biblia en cualquier librería, en cualquier lugar. Antes no era así. Ahora la palabra de Dios está disponible en todas partes. Y cuando la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento, está llegando a sus oídos, es para que usted entienda y comprenda de que necesita de Dios, porque Dios quiere darte a ti sabiduría. ¿Dónde la vas a conseguir? En la palabra, en su palabra. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor dijo, que te conozcan a ti, al solo único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? A ver, díganme, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo usted puede conocer a su pareja? ¿Cómo usted puede conocer a su hijo? Teniendo una buena relación con él. Tratándolo, amándolo, cuidándolo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, mantener una buena relación con nosotros. Pero, ¿cómo la va a tener si yo lo evito? Si yo no lo escudriño en su palabra. Porque para yo entenderlo a Él, tengo que buscar su palabra para saber quién es Él. Porque aquí en la palabra de Dios es donde está la esencia de ese Dios creador, de ese Dios divino. Si yo no busco esto, no puedo entender a Dios. Así que necesito comunicarme con la palabra bendita. Qué bueno que podemos hacer esto, apreciados amigos y hermanos. Qué bueno que estos reformadores pudieron hacer todo lo que estuvo de su parte para que la palabra fuera sembrada en los corazones de aquellas personas de aquel entonces. Cuando todo termine, nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios fue algo que nos endulzó completamente. Lo prometido es deuda, la oración. Pero antes de que oremos, yo quiero que usted busque ahí en su Biblia, porque aquí está la promesa. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No te dejará que tu pie resbale, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardián.
es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida, guardará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. Qué bueno, esa es palabra de Dios. Por eso, cuando les dije que quería orar con ustedes y por ustedes, me busqué rapidito este Salmo 121, que muchos lo tienen ya rayadito y se lo saben de memoria. Está muy bueno, pero es la promesa. Estás pasando por dificultad, aquí dice, Él te va a guardar, Él te va a sostener, Él es tu mano derecha, Él va a hacer todo por ti. Así que confiemos en Él. Y vamos entonces a orar para que sintamos la presencia divina en nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, oh Padre bendito, por el privilegio hermoso que nos brinda a través de esta emisora poder transmitir una palabra de consuelo, de amor, de esperanza a aquellas personas que tanto necesitan de ti. Hay en este momento personas que están enfermas, su salud está empeorando y ellos quieren, oh Padre bendito, que tu promesa se cumpla en ellos. Es probable que la enfermedad sea provocada por nosotros mismos, pero perdónales sus pecados. Y permite, oh Padre bendito, que tu toque divino esté sobre su cuerpo. También hay otras personas que tienen un familiar enfermo, sea un hijo, una hija, un niño, un nieto, un sobrino, una tía, sea cual sea. Y están pidiendo que por favor tú les des el toque divino que le diste a la mujer que tocó tu manto. Oh Padre bendito, que esos cuerpos quebrantados en este momento sean curados, sanados, restaurados completamente en ti. Que tú hagas esa obra divina. Pero también, Padre, hay otras personas que vienen a mí y me han dicho que por favor ore porque tienen un problema de falta de dinero, es económico, y no tienen cómo pagar o solventar una deuda que han contraído. Te suplico, Señor bendito, que en tu misericordia ellos también puedan resolver su problema porque tú les ayudas. Hay otros casos, Padre bendito, que también vienen a uno y le dicen que por favor ore e intervenga por ello. Y a esas personas también, oh Padre, las coloco en tus manos. Tú sabes quiénes son y por qué están pasando por esta dificultad. Por favor, permite que tu gracia, tu amor, tu misericordia esté con ellos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos, oh Padre bendito, a confiar más en ti. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y en ella encontrar esa comida tan especial que necesita nuestra vida para seguir viviendo. Gracias. Son bendiciones que te agradezco. Te suplico en el nombre sagrado de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ya nos quedan muy poco
para despedirnos, pero me alegra haber estado con ustedes en esta mañana y me alegra grandemente. No tengo aquí el número de teléfono para transmitirle, pero si ustedes me permiten, no lo veo de aquí hasta allá. Así que eso nos hace pensar de que hay mucha necesidad para que nosotros podamos. Bueno, aquí está, ya me trajeron el número de teléfono y yo quiero que ustedes entonces llamen. Sí, llamen antes de que yo salga de este lugar. Aquí está el 0424-329-8743. Escriban en WhatsApp, llamen, hagan todo lo que tengan que hacer y digan qué bueno que pudimos escuchar la palabra divina. También está en www.radiovenezuela.com. Esta es Vida 104.1. Así que contáctenos para que nosotros podamos servirle, porque para nosotros es un gozo poder transmitir la palabra. Y mire, ustedes no saben cómo Alan está allí en esos controles haciendo todo lo posible para que esto salga de lo mejor. ¿Por qué? Porque quiere hacer un servicio que llegue a usted de muy, pero muy buena calidad. Y eso es loable. Y eso es la palabra de Dios. Apreciados amigos, hermanos, todos los que estén allí escuchando, usted diga junto conmigo, como dice el Salmo 121:8, guardará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. Que el Señor te bendiga.